La persona que se ha quedado trancada no está pudiendo entrar. Un cachito más veremos. Que terminen de llegar las demás personas, pero iremos adelantando. No sé si hay preguntas, dudas, sobre qué quieren trabajar ahora. Doctor, yo tengo un par de dudas respecto al problema de reacciones múltiples en ¿Ya? paralelo que vimos. ¿Ya? Hizo la corrección el día lunes del tema de cuando se afecta una cinética del reactivo A con el reactivo B, Sí. y hizo un par de consideraciones y ¿Ya? me queda un poco la duda si cómo nos damos cuenta que es el caso de que va a haber una afectación entre reactivos, y si es ¿Ya? que el procedimiento de manejar un mesh grid y tener todas las combinaciones posibles sin importar el caso, digamos, podría ser como una especie de procedimiento generalizado para los que tengan más de dos reactivos, y recién ahí ver si es que vamos a manejar excesos, reacciones estequiométricas, me refiero a equimolares, ese tipo de consideraciones, ¿cómo nos damos cuenta, ¿no? Ya, básicamente, y el error que cometís, la lógica es la siguiente, ¿no? Cuando tenemos reacciones en paralelo, donde la estequiometría de la reacción es la misma, va a decir que A con B me da P, pero también me da Q o me da R, digamos, ¿cierto? Las cinéticas pueden ser diferentes, las constantes, pero el orden de A por B es la misma, por ejemplo, o A por B cuadrado, algo que sea igual, ¿cierto? Hace de que si bien la cantidad de R y P y Q que se van a formar a diferentes velocidades es diferente en todo momento, el consumo de A respecto a B se mantiene constante, puesto que solo puede reaccionar un A con un B para producir ya sea R, ya sea P, ya sea Q, a diferentes velocidades, obviamente, ¿no? Entonces, para un sistema como ese, podemos aceptar de que el consumo de A y B están amarrados, porque cualquiera sea el camino que sigan ellos, ¿no es cierto? Es una relación de uno a uno, o una relación determinada, más rápido, más lenta, pero por cada A que se consume hay un B que desaparece. Cuando estamos en un sistema donde A puede dar P, A más B va a dar Q y A más 2B va a dar R, por decir tres cosas diferentes, el consumo de A y B no es proporcional, porque depende si la reacción va más por un camino o más por otro camino, y ahí es la cinética la que define. En esos casos, tengo que usar algo como mesh grid, en otras palabras, poner todas las combinaciones posibles y que el sistema camino que según la cinética que va a ir cambiando, etcétera, pero va a seguir el camino de menos resistencia, va a seguir el camino por donde la reacción va más rápido según las que estamos considerando, ¿no? Entonces, el tema de MeshGrid en realidad es dejar el espacio abierto para todas las combinaciones. En MeshGrid podemos ver en dos dimensiones, pero podemos hacer conceptualmente lo mismo en tres, cuatro, cinco dimensiones cuando hay varios otros reactivos. Entonces, ese sería el criterio. Básicamente, si en el sistema de reacciones que existen en nuestro sistema, si la estequiometría son las mismas, las expresiones cinéticas son las mismas en los tres casos, entonces puedo suponer que A y B están reaccionando a la misma velocidad, por ejemplo. Pero si las proporciones son diferentes de una reacción a otra, entonces yo no puedo obligar al sistema que siempre haya por cada A haya dos Bs o algo así, porque la reacción va a seguir el camino de menor resistencia, va a seguir el camino que le conviene según la cinética, que va a depender de temperaturas, de concentraciones en ese momento y todo lo demás, ¿no? O sea, estamos obligados a considerar todas las combinaciones posibles, evaluar todas las condiciones posibles para que la expresión matemática cinética nos indique por dónde van a ir las reacciones, cuáles van a ser favorecidas, en qué condiciones, ¿no? Entonces, es un poquito la lógica, no sé si se me entiende. Totalmente, doctor. Y respecto justamente a esa pregunta, en esos casos en que tenemos A y B, por ejemplo, y vamos a poder hacer las relaciones estequiométricas, Sí, nosotros manejamos el concepto de rendimiento fraccional instantáneo como el cociente entre nuestro producto deseado y nuestros reactivos. En ese caso, nuestro denominador, que van a ser el A y el B como sí. reactivos, me refiero a las reacciones en paralelo, va a tener otra expresión, porque va a depender tanto de A como de B, ¿verdad, doctor? Eh, correcto, correcto, va a depender. Por eso tomamos en dos dimensiones, la dimensión A y B, para poder ver nuestro producto, ¿no? Ahora, si se han fijado, si lo han resuelto, no sé si han podido resolver o lo hicimos juntos, no me acuerdo ese problema.
o es uno de los que les he mandado, esta no me acuerdo cuál es, no, es uno de los que les mandé, hay uno en que A no afecta, pero el B sí afecta el cambio, y el entender el por qué nos permite entender un poquito más cuál es la dinámica. Es de la parte de esos 4 problemas que les he mandado, ahí aparece una situación donde cuando hago el mesh grid, van a ver de que respecto a uno de los reactivos no hay cambio, o sea, no hay cambio de selectividad me refiero, en cambio respecto al otro sí, y es entender esa lógica, y por qué se da eso, cuando en realidad debería afectar, pues que en todas las cinéticas aparece uno de los reactivos, sin embargo, eso no permite seleccionar. Entonces, cuando lo hagan lo vamos a analizar, pero efectivamente tenemos que ver considerando los dos reactivos, A y B en este caso, ¿no? Y otros más si hay más, ¿no? Y había un tema de que nuestros resultados salían muy similares, o sea, eran muy parecidos, o sea, que de Sí, alguna manera uno intuía que a pesar de cometer el error, llegábamos a un resultado similar. ¿Eso ha sido casualidad es o no? casualidad dada por las kinetics. Si ustedes agarran ese mismo problema, déjenme buscar dónde, no sé dónde lo puse ese. Eh, no. Bueno, ahorita no sé dónde está. Si cambiamos los valores cinéticos, ¿no es cierto? Van a ver de que la cosa puede cambiar bastante entre un sistema y el otro, ¿no es cierto? Simplemente el hecho de que tenemos supongamos dos vías, uno en el cual A y B reaccionan y otro donde solamente A reacciona para que sea un sistema simple, ¿ya? Si la reacción donde solamente A reacciona, van a ver que se produce el producto que reacciona solamente por la vía de A y B no va a participar en la selectividad, puesto que la reacción a la cual participa B es una reacción muy lenta. Pero al revés, si cambiamos y hacemos que la reacción donde participa B sea la más rápida, ¿no es cierto? Entonces voy a obtener ese producto Q y el Q que voy a obtener va a ser totalmente diferente, ¿no es cierto? Porque esa reacción es más rápida. Entonces, si en el caso cambiamos la cinética de algunas de las otras reacciones, van a ver que las curvas van a cambiar totalmente y las conclusiones a las cuales habíamos llegado en forma equivocada y en forma correcta van a tener que ser diferentes porque ya no va a haber coincidencia, ¿no? Perfecto, doctor. Y bueno, una pregunta respecto a Sí. los ejercicios del Levenspiel. Ujú. En la primera parte del capítulo 7 plantea unos que son más cualitativos, Sí. posteriormente en serie, en paralelo, y da una resolución analítica. Y ahí Sí. se me viene algo que nos comentó, que bueno, nosotros vamos a resolver los problemas de hoy y que el Levenspiel ya se resolvieron a papel y lápiz los problemas de ayer, ¿no? Ujú. En ese sentido, no sé, tengo la intuición, si tengo que atacar estos problemas directamente con el MATLAB, si los resuelvo de forma analítica o gráfica y procuro ganar el criterio o directamente los problemas que usted nos plantea, doctor, o sea, a modo de ya ganar un poco de pulso, digamos, en la resolución de los problemas. Sí, o sea, uno no quita el otro, ¿no? El hecho de poder verlos en forma cualitativa ayuda porque nos orienta sobre cómo resolverlo, ¿no? Ahora, lo que le estoy diciendo tiene el límite de validez en el sentido de que hay problemas que podemos usar fuerza bruta en el sentido que resolvemos para todos los casos posibles y podemos ver claro y no hay problema, pero esa condición de tener esa fuerza bruta. Los problemas se vuelven más complejos, incluso MATLAB o una supercomputadora no alcanza el problema sea más simple y que se pueda resolver es importante. Entonces, por el momento, en muchos problemas, tener un criterio, por lo menos cualitativo, para decir aquí lo puedo simplificar de esta manera para poder resolverlo, es todavía válido, ¿no? Mañana quizás tengamos tanta fuerza bruta que ni siquiera tengamos que pensar, vamos a apretar el botón a la computadora y nos va a decir lo que tenemos que hacer, y ok, esa va a ser la vida de aquí a un tiempo futuro quizás, pero por el momento es bueno, yo pienso, desarrollar criterio para darnos cuenta, por lo menos cualitativamente, qué va a pasar y luego afinar con el cálculo, entrar en el detalle, ¿no? Y además de eso que nos ayuda, ¿en qué sentido? De que a veces nos evita tener que manejar MATLAB o otro sistema como una caja negra donde le vamos a obligar obedecer en todo lo que nos diga, ¿no? Si uso criterio me puedo dar cuenta que si los cálculos que he hecho MATLAB son coherentes con lo que yo había previsto o no, y si no son coherentes, empezar a darnos cuenta. El cerebro humano es muy superior a la computadora en el sentido de poder darse cuenta de las cosas, y a veces hay un error
errorcillo en el programa que nadie se ha dado cuenta y que no afecta en otros problemas, pero que justo en lo que yo estoy atacando sí afecta y afecta de una forma que me da un resultado totalmente negativo. Y si yo me puedo dar cuenta de eso por el criterio de que soy ese análisis cualitativo que yo puedo hacer, ya no soy tan esclavo de MATLAB o de cualquier otro programa, ¿no? Soy yo el que está pensando y la máquina se vuelve mi ayuda y no mi oráculo, ¿no? En cierta manera. Entonces, yo les recomiendo, hagan los ejercicios cualitativos de poder entender la lógica de cómo se dan estas cosas. Vamos a poder poner más sutileza si apoyamos con un cálculo numérico a lo que estamos haciendo, pero me parece que es importante todavía darse cuenta de las cosas, ¿no? De acuerdo, doctor, muchas gracias. Justamente, no sé, esa era mi duda de ver el MATLAB como mi herramienta y tratar de empezar a atacar todos los problemas como si fuera Claro, un, no sé, un asadón y empezar a atacar todo y, sí. bueno, Eh, eh, perder un es poco de una, vista de eso. sí, es una disyuntiva que no es para mí, todavía no queda muy clara tampoco, ¿no? El problema es que muchas veces terminamos siendo esclavos de nuestras herramientas y eso es malo porque el momento que somos esclavos de nuestras herramientas ya perdemos nuestra libertad para hacer otras cosas, ¿no? Y además de que hay un montón de problemas que podemos plantear que son problemas interesantes y todo, y que MATLAB no puede decir nada, o sea, no puede resolverlo directamente, ¿no? Entonces, ahí están las cosas interesantes, porque ahí está el razonamiento humano, ¿no? El intelecto humano que sí va a ser más importante. Ahora, hay otras cosas donde tengo que usar fuerza bruta, porque simplemente hay tantos calculitos que no tengo tiempo ni voluntad para hacerlos, entonces, ahí sí un instrumento va a ser útil, pero siempre hay que ser nosotros los que controlamos la herramienta y no al revés. Cuando las herramientas empiezan a controlar las cosas, ya se vuelve rebelión de los robots y otras cosas así, las cuales no queremos entrar, ¿no? Pero sí, me parece que es importante, ¿no? Gracias, doctor. Y bueno, y adelantando un poco y última Mm, consulta, el tema del artículo de análisis multivariante, analizándolo un poco más, sí, eh, bueno, esto es como una ampliación de lo que hemos estado viendo y es como una adición de todas estas cuestiones cinéticas que hemos estado viendo a un problema con absorbancias, el tiempo, entonces como que ampliar un poco más, ¿no? correcto. El asunto que se me venía era de nosotros analizamos hasta cierto punto a un análisis o a una regresión lineal, tratamos de linealizar en cierto punto y nos quedamos ahí. En el artículo plantea ir un poco más allá y hace cálculos de parámetros no lineales y utiliza el algoritmo de NGML, que es de Gauss-Newton, y una modificación de ahorita no me acuerdo el autor, pero bueno, el punto es de que qué tanto perdemos nosotros al no hacer ese ajuste no lineal. Es significativo el error, nosotros no nos vamos a quedar porque habla lo menciona como un método numérico superior y hasta qué punto nosotros nos quedamos cortos si no manejamos ese tipo de métodos numéricos. Ya, tengo que revisar el artículo, no me estoy ubicando ahorita en qué parte lo menciona eso. Tengo que revisar porque hace años que no he visto ese artículo. Eh, ¿Ustedes recuerdan con un poquito más de detalle en qué parte habla de eso o qué está haciendo precisamente en esa parte o no? Bueno, la primera parte nos da básicamente el significado, bueno, el fundamento que es básicamente la ley de Beer-Lambert y nos arma las matrices, ¿no? Sí, Que van a ir en función de la absorbancia para un tiempo y para una longitud de onda y esas sí, longitudes de onda van a variar, justamente por eso es multi longitudes de onda. En sí. el segundo punto agarra y nos plantea lo que nosotros hemos estado haciendo, la forma de resolver las expresiones cinéticas que el artículo le llama perfiles de concentración. Y Ya, en el tercer punto ya habla puntualmente de los ajustes que se va a tener de esta matriz, que es las absorbancias y nuestros perfiles de concentración, si quiere, el Y que nosotros tenemos, ya, el C que son las concentraciones y nuestras constantes que van a ir parte del ajuste. ya, En ese punto vamos a tener nosotros un ajuste lineal y no lineal. Lineal porque la relación que plantea es linealizar y tener algo más intuitivo y sencillo a partir de la ley de Bill-Lambert. Pero dice no lineal porque plantea, justamente se basa en la relación no lineal que tiene la cinética en sus distintas concentraciones de los reactivos y productos. O sea, hemos visto esas curvas que tienen el cambio de A, el cambio de B y correcto. cómo va cambiando reactivos y productos. Entonces es un poco el fundamento para hacerlo no Ah, ya, lineal. ok, Y de ahí plantea un algoritmo que es para justamente calcular los parámetros no lineales y tener algo más aproximado a la realidad, digamos. En ese ya, sentido, yo le preguntaba si es que
nosotros hasta cierto punto nos vamos a quedar con el lineal, ignorar, bueno, no lo llamaría ignorar, pero dejar de lado un poco lo no lineal es un costo alto, nos va a representar errores significativos. ¿Qué implicaciones tendría, digamos? Eso me gustaría. Correcto. Entonces hay dos aspectos en realidad de no linealidad en este caso, ¿no? En el respecto a la cinética, cuando las cinéticas no son lineales, ¿no es cierto? Lo que hacíamos era linealizarlas, nosotros tomando el logaritmo, uno sobre o alguna otra expresión más complicada cuando era posible, y eso nos permitía linealizar. Ahora, ¿cuál es la ventaja de linealizar? Decíamos, cuando tenemos un montón de puntos y son relativamente lineales, hay una sola ecuación que describe los puntos de forma lineal, no hay discusión, la ecuación de una recta es una sola. Cuando lo mantenemos como no lineal, tengo una curva de puntos y a través de una curva de puntos pasa un polinomio y hay varios, no infinitos, pero varios polinomios que pueden expresar los puntos, muchas veces con grados de error o de dispersión muy parecidos, ¿no es cierto? Y no tenemos objetivamente cómo decidir cuál es cuál es la verdadera expresión cinética, ¿no? Entonces hay que ir a esa ambigüedad. Ahora, cuando son reacciones muy complejas y las cuales no hemos podido deducir un mecanismo que nos permita descomponerlo en reacciones elementales como para tener una cinética propia, entonces efectivamente es una regresión no lineal, porque ahí no hay otra alternativa, ¿no? Y hay un montón de sistemas que están tratando de resolver. Nuevamente, si ustedes quieren ver qué pasa con el azúcar que han tomado en su desayuno hoy en día, si quieren metabolizar en la célula hay centenas de reacciones donde una molécula de azúcar pasa por un montón de intermediarios para llegar finalmente a hacer CO2 y ya hemos sacado la energía. Toda esa maquinaria, toda esa red de reacciones que existe en una celulita nuestra es tan compleja que hasta ahora no hay un buen modelo para ello, ¿no es cierto? Y queremos un modelo porque nos pueden modelizar para hacer aplicar medicamentos y un montón de aplicaciones, todo eso, ¿no? Pero no hemos podido descomponer en sus partes elementales y muchas veces queda la idea de usar, como nuevamente lo que veníamos a la fuerza bruta, ¿no? Encontrar una forma no lineal de expresar todas estas cosas, sabiendo que hay un montón de cositas lineales, ¿vale? Cosas simples que están en el camino, pero no alcanzo a verlas, entonces uso fuerza bruta y algoritmos matemáticos para minimizar errores, pero ahí estamos entrando en un terreno un poquito más pantanoso por el hecho de que vamos a tener una solución, sí, vamos a poder estar seguros de que esa es la buena solución para nada. Vamos a poder extrapolar a partir de los datos nunca. Mientras que si es lineal, yo tengo los datos básicos y puedo diseñar para otras temperaturas, otras concentraciones y normalmente, con la prudencia del caso, ¿cierto? Funciona bien. En cambio, si es una cuestión curva en la cual yo no sé, otra vez caja negra, tengo una curva que en la situación en que yo he hecho el análisis funciona bien, pero si cambia las concentraciones puede que cambie, porque como no estoy entendiendo el qué y el cómo y el porqué de las cosas, no sé qué va a pasar cuando cambie. Entonces, ahí mi conocimiento, mi habilidad, mi libertad de movimiento se vuelve mucho más restringido, ¿no? Ahora, hay toda una serie de trabajos que se hacen para sistemas no lineales, porque otra vuelta, la gente no se ha quedado con lo simple, siempre estamos tratando de atacar cosas más complicadas, más imposibles, entre comillas, ¿no es cierto? Y hay algunos problemas célebres que tienen más de 100 años que hasta ahora nadie ha encontrado una solución, porque esa es la humanidad, siempre está tratando de saber un poquito más, ¿no? Entonces, toda esta argumentación de buscar regresiones no lineales se debe a que son cinéticas que no estamos pudiendo entender, ya sea porque no hay bastantes datos, son demasiado rápidas o demasiado complejas, como en el caso de la célula. Entonces ahí buscamos técnicas de no linealización, ¿no? Ahora, cuando estamos en ingeniería química, normalmente nuestros modelos son simples, las reacciones son simples y generalmente, no siempre, pero generalmente hemos linealizado todo para decir entendemos bien cómo está funcionando todo, ¿no? Entonces ahí está el debate. Ahora, a medida que está avanzando el conocimiento, cada vez podemos descomponer en las partes elementales, vamos aprendiendo, linealizando, en otras palabras, teniendo una base sólida para hacer los cálculos, y en ese caso está bien, pero eso no impide que algunas personas traten de atacar problemas más complejos. Entonces, cuando las cinéticas son muy complejas, que no podemos linealizarlas para poner en evidencia su mecanismo, entonces sí tenemos que hacer regresiones no lineales, y ahí son cajas negras, hay que manejarlas con mucha prudencia, ¿no? La otra razón que podría haber linealidad, no linealidad, es que estamos fuera del rango del Lambert-Beer, en la cual la concentración es bastante más elevada y ahí estamos en una zona donde es no lineal, ¿no? La correlación absorbancia y concentración ya no es lineal. En casos como esos, lo más prudente es diluir un poquito y volver a tomar el espectro, porque ¿para qué nos vamos a arriesgar a pasar a zonas no lineales cuando es simplemente diluyendo y haciendo la misma medición, tengo el resultado linealizado y efectivamente puedo hacer los cálculos? O sea, ahí estamos introduciendo nosotros un orden de determinación, de confusión, de error,
trata de hacer una regresión no lineal en absorbancia, en espectro de absorbancia, solamente porque estamos trabajando con una solución muy concentrada. Cuando haciendo en diluido es posible tener todo linealizado y ahí estamos evitando error. Es más una mala técnica de laboratorio probablemente, ¿no? A menos que por alguna razón no se pueda realmente diluir, pero es medio raro esa situación, ¿no? Entonces, básicamente está a la frontera entre las reacciones que podemos descomponer por su mecanismo y entender y tener una expresión cinética que es linealizable, en otras palabras, la entendemos, es cuestiones cinéticas demasiado complejas en las cuales no las entendemos suficiente como para linealizarse o para descomponer sus elementos y estamos tratando de manejarlo todo como un paquete, ¿no? Que tiene sus riesgos, obviamente. No sé si con eso le he respondido, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Y en ese sentido, nosotros veríamos que es básicamente uno de los propósitos del artículo, enseñarnos a atacar este tipo de mecanismos que son muy herramientas para entender. Y en ese sentido, no sé, ya dentro de un poco de lo más real, más de la práctica, nosotros como ingenieros y puntualmente aquí en Bolivia nos vamos a encontrar con este tipo de problemas. Me refiero a que vamos a buscar o analizar o comprender este tipo de reacciones que son más complejas, mecanismos que son más engorrosos, difíciles de entender. Uh, en realidad, la tendencia, o sea, a mí me parece que lo natural es ir a atacar lo difícil, lo desconocido, porque lo conocido ya está hecho, ¿no? Ahora, ¿podemos pasar toda nuestra vida escondida detrás de un escritorio y atacando solamente los problemas? Sí, pues eso es posible. Quizás porque tenemos otros objetivos, o sea, sin juzgar, ¿no? Depende ya de cada quien, ¿no? Pero obviamente, si estamos interesados en desarrollar un proceso, lo interesante es atacar los problemas que nadie ha podido resolver, ¿no? Si ven el tema del litio, el litio en salar tiene, les he comentado, tiene harto magnesio. En ninguna parte del mundo tienen tanto magnesio. Y magnesio tiene un radioatómico parecido del litio. Su separación no funciona bien por cristalización, ¿no? Por cristalización, por evaporación y cristalización. Entonces, hay un problema que no hay una solución hay cómo hacer, pero si nosotros queremos explotar nuestro litio, pues tenemos que resolverlo, porque si no vamos a tener que venderlo como sal cruda nomás y eso no vale nada. Esos son los desafíos que enfrentamos, ¿no? Ahora, hace unos 10 años más o menos, hubo una historia que me pareció muy bonita, ¿no? Porque si ustedes agarran un azúcar como la glucosa, ¿ya? Y lo tratan con medio ácido, esa glucosa pasa por 20.000 intermediarios, o sea, las azúcares cuando pongan un poquito de limón, jugo de limón, azúcar y caliente, ¿no? Se va a volver un jarabe moreno, todo así. Hay 40.000 compuestos diferentes allá en condensación. Es un dolor de cabeza. ¿Eh? Uno de los compuestos que se puede obtener en ciertas condiciones es el ácido lebulínico, que mucha gente ha identificado como uno de los precursores posibles de platforming el momento que se haga biorefinerías. Entonces, en otras palabras, cuando ya no haya petróleo, vamos a agarrar celulosa, lo vamos a procesar y vamos a obtener 10 moléculas básicas, a partir de las cuales vamos a tener toda una industria petroquímica, biopetroquímica, lo llamaríamos en este caso, ¿no? Entonces, es un poquito lo que se está viendo a futuro, ¿no? El ácido lebulínico en su momento costaba, no me acuerdo, no tengo que inventar un dato, era como $10 el kilo, o sea, no, era mucho más, como $20 el kilo, o sea, era una cosa cara, pero tiene una estructura simple como para que sirva como precursor. Ahora, hay un tipo que se ha atacado el problema de agarrar la glucosa, ponerle medio ácido y calentarlo, y ahí, como les digo, salen 20.000 compuestos, y muchos de ellos son polímeros, o sea, es una porquería, ¿no? Se forman jarabes, básicamente, con esto, y son cosas bastante complejas, ¿no? Además, se carboniza un montón de cosas. Y él ha encontrado la forma, entendió la cinética y ha desarrollado el proceso para obtener eso. Y a él le salía como 20 centavos de dólar el kilo, ¿no? Entonces, tienes una cosa donde cuesta $20 el kilo en el mercado y a ti te cuesta producirlo 20 centavos. Entonces, obviamente es una industria química súper básica, porque lo único que haces es agarrar celulosa, meterlo en una olla de presión con ácido en bajo ciertas condiciones que él ha podido calcular y es cosas que valía invirtiendo 20 centavos, puedo cobrar $20, ¿no? Y es un proceso simple. Entonces, este tipo de cosas está al alcance de aquellos que se lanzan a este tipo de problemas, ¿no? Si nosotros vemos toda la parte de la biodiversidad, todas las cosas que tenemos, hay muchas formas de desarrollar, incluso en las industrias más básicas, ¿no? En Bolivia, recuerden, todos estos complejos polimetalúrgicos donde hay estaño, ¿sí? Plomo, un montón de cosas. ¿Qué hacemos? Lo metemos en gangotes con tierra y piedra y todo, y lo mandamos afuera porque en otros lugares han desarrollado procesos para separar el estaño del zinc, más un montón de metales medio
ocultos que nadie dice qué son, si hay paladio, iridio, platino, qué sé yo, cosas que tienen más valor, y nosotros no tenemos ningún proceso industrial para hacerlo, cuando es simplemente un proceso donde de forma se llama, hidrometalúrgica podríamos recuperar o seleccionar el estaño del zinc, etcétera, las cosas, y recuperar los metales más preciosos. Hay problemas bien complejos que hay que experimentar y aquí puede encontrar los resultados, y eso obviamente implica unas ganancias grandes. Entonces, más que si nos vamos a enfrentar o no, la pregunta es cuánto vamos a ir adelante nosotros para buscar los problemas, ¿ya? Sabiendo que además si queremos evitarlos, igual algún momento nos va a caer algunos problemas gordos en nuestra vida profesional, ¿no? Entonces yo les digo, pienso que lo mejor es ir a atacar los problemas directamente, no tratar de evitarlos, ¿no? Porque ahí es donde están las cosas que van a decidir el futuro. Gracias, doctor. Ya, no sé si Doctor, alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Sí? yo tengo otra pregunta que justamente estamos haciendo igual con Carlos, ¿Ya? y es en torno al laboratorio del coronavirus. ¿Ya? Entonces, inicialmente nos da los datos de los infectados y nos da el tiempo. Entonces, obviamente podemos sacar una función ¿Ya? de contaminados en función del tiempo, o podemos o utilizar las ecuaciones de linealización para reacciones autocatalíticas para poder calcular la constante en esa primera reacción, en esa que se contamina, que se enferma. Correcto. Sí. Entonces, en esa primera constante no hay mucho problema, ¿Ya? pero en la constante 2, que es la constante de recuperación, le diremos ahora, ¿Ya? en esa constante no tenemos los datos de cuánto se van recuperando en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, no sabemos cómo abordarlo exactamente, porque si bien tenemos un K1 que representa la realidad, Sí. ese K2 no sabemos si sacar los datos que existen en el Internet de recuperados del coronavirus en función del tiempo en Corea del Sur o en cualquier otro país, o simplemente ir haciendo por iteración y asumir para que represente una curva tipo. Entonces, lo único que nos cambiaría sería la velocidad de bajada de esa curva. Correcto, sí. Entonces, Sí. justamente hemos hecho en MATLAB, ¿Ya? y si bien la curva de crecida es bastante interesante, cumple completamente las curvas que se hacen en estos momentos, ¿Ya? pero la curva de bajada a partir de la cúspide, en el momento en Sí. que empiezan a desaparecer los contaminados, Sí. en ese momento es muy abrupta o ¿Ya? simplemente es demasiado lenta. Entonces, no sabemos bien porque eso es mucho criterio. Sí. Entonces, si bien podríamos adaptar esa constante por ejemplo, de curación, esa constante de esa reacción, la constante 2, para que ¿Ya? cumpla la forma, o podremos usar datos externos. Entonces, es como una pregunta para ver si podemos usar esos otros datos para sacar datos más fidedignos. Ya. Hay varios niveles, varias cosas que les puedo comentar sobre eso, ¿no es cierto? Uno de ellos es de que si pensamos en un sistema que la gente no se cura, ¿no es cierto? Se vuelve prácticamente un problema se llama, de Walking Dead, ¿no? De zombies, porque Sí, basta con que uno haya tenido coronavirus, lo va a pasar a otro, y en un momento de todo el mundo se ha contaminado alguna vez y ya tenemos resistencia, lo que ocurre con muchas enfermedades, de hecho, ¿no es cierto? Que finalmente todo el mundo tiene resistencia, o esta resistencia de rebaño que protege todavía unos cuantos, si es necesario, pero básicamente incorporamos en nuestro sistema la defensa y somos todos zombies al final, ¿no? En el sentido que ya nos hemos enfermado, ya tenemos la defensa. Entonces, normalmente para este tipo de problemas, que sea esta serie de los zombies o una enfermedad que pasa de esa manera, al final va a haber un proceso de selección natural, van a morir los que no han podido defenderse y al final toda la población va a tener las defensas contra esa enfermedad. Ahora, en el caso, lo más interesante de la enfermedad es de que hay un momento donde una persona que estaba contaminado deja de contaminar porque ya está sana, básicamente, ¿no? Entonces eso hace de que es posible de que se apague ¿se llama? La enfermedad, lo que recorre la enfermedad, y eso implica el tiempo para sanar que tiene cada quien, ¿no? Sanar o morir. Se dan cuenta que, aunque es cruel esto, desde el punto de vista cinético, que se muera o que ya tenga defensas, básicamente es lo mismo, puesto que a partir de ese momento ya no contamina a nadie ni puede ser contaminado, ¿no? Entonces,
Es la parte. Ahora, si fuese una reacción química, sería fácil despejar el valor de K. En el caso de una población humana es mucho más complejo, porque el momento que empieza eso, ahí las autoridades se dan cuenta, los médicos se dan cuenta, y básicamente dicen, dejen de comunicarse, contactarse los unos a los otros, cambiaremos el valor de la constante K de contagio para aplanar la curva, que fue la política que se adoptó en casi en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, esos cambios de actitud implican cambios de K, y eso obviamente no podemos modelizar, porque estamos haciendo de una forma bastante más simple, ¿no? En cambio, las moléculas, la molécula A nunca se va a decir, hay un P que me está queriendo convertir en P, desde ahora ya no voy a dejar, no voy a vibrar tanto para y afectar mi K, eso no ocurre, ¿no? Entonces, es más mecánico lo que hacemos nosotros. Eso hace de que la curva de bajada ya está, tiene muchas variables que no controlamos nosotros, y eso hace de que nuestro cálculo va a ser un poquito más impreciso, ¿no? Por un lado, ¿no? Entonces, en el problema, en el ejercicio mismo, en la práctica misma, lo he dejado abierto porque hace tiempo había pensado en hacer una práctica así como con zombies para jugar con este tipo de reacciones, pero lo de la enfermedad era un buen motivo y hay ese elemento de que se va a contagiar, de que la gente se va a sanar, ¿no? Entonces, para estos casos, yo lo he dejado abierto a propósito porque efectivamente uno puede utilizar los datos históricos para más o menos darme cuenta que reflejen estos cambios en base a o hago caso omiso de las políticas públicas que están habiendo y directamente trato de despejar con qué K más o menos se puede resolver el problema. Entonces, las dos opciones son igual de buenas o igual de malas, en el sentido de que ninguna de las dos refleja correctamente toda la realidad. Necesitamos un modelo un poquito más complejo, pero eso lo he dejado abierto para que ustedes vean y comparen y saquen las conclusiones de que haciendo esta lógica obtengo este tipo de resultado, pero falla esto y esto se nota en tal otra cosa, lo argumenten, entendamos un poquito lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, eso a propósito está abierto y eso lo dejo a criterio de ustedes, que lo exploren un poquito. Ya, doctor, es que, Juan, muchas gracias, me has respondido ahorita igual mi segunda pregunta, ¿Ya? que era justamente eso, que hemos estado viendo papers de ¿Sí? simulaciones parecidas. ¿Ya? Lo que hacen es tomar justamente como dos momentos diferentes en los que el K cambia, porque toman un mínimo cuando existe una cierta cantidad de enfermos, la Correcto. gente toma conciencia de la situación y se empieza a cuidar. Entonces, a su Correcto. vez, el ritmo va a ser diferente. Pero eso también es medio arbitrario, por eso digo, en todos Sí. los papers que he visto, es más que todo arbitrario y considerando los datos de la Organización Mundial de la Salud, pandemia Sí. pasadas, etcétera. Entonces, si queremos hacer un modelo sencillo, porque el Reddit es un modelo sencillo y no estamos tomando muchas variables, Sí. eh, estamos casi considerando el peor escenario, porque en esos 54 días, si no estoy mal, todavía la curva seguía con una tendencia creciente y no había cambiado. ¿Ya? Entonces, para la discusión, yo creo que sería correcto discutir todo esto que usted nos acaba de decir. Correcto, correcto. Pues, y es nuestra comprensión. Y no tan lo bueno de esto es que una vez que está más claro, ya podemos empezar a construir modelos cada vez más elaborados, ¿no? Que haya políticos, o si un país ha hecho carnaval y todo el mundo ha ido a carnavalear, si tomamos en cuenta diferentes estratos sociales donde la proximidad de la gente es mayor o menor, o sea, se puede enriquecer muchísimo el modelo, ¿no? Y es lo útil, pero para cualquier modelo, por más complejo que sea, necesitamos empezar con un modelo súper simple sobre el cual vamos construyendo, ¿no? Entonces, efectivamente, hagan su análisis, consideren tomar en cuenta el peor caso posible o el mejor, son criterios y son válidos, ¿no? Y sobre todo que nos ayudan a entender un poquito lo que está pasando y cuál es el efecto de políticas y todo, ¿no? Ya, doctor, está bien. Ok, Gracias. ya, Doctor, yo, sí, yo acotando un poco, sí. ¿y qué tan erróneo es considerar que la diferencia entre entre los que no se han enfermado y los que ya contagiaron es simplemente curados o ya muertos, digamos? O sea, simplemente los que restan, calculo mi K, Otra vez, no lo he escuchado todo bien, por favor, si puedes repetir la pregunta en sí. me refiero a manejar la diferencia entre los que no se han contagiado todavía y los que sí se han contagiado, esa diferencia como los no recuperados o ya con un desenlace, digamos.
estaría de todo correcto o incorrecto. No, o sea, al comienzo para nada, ¿no? Si es un sistema donde todo el mundo tiene que caer y estamos casi al final del sistema, efectivamente, o uno está enfermo o ya está recuperado, porque los que nunca se han encontrado una enfermedad son muy pocos, pero eso es realmente al final de todo el proceso, ¿no? Ahorita estamos todavía al comienzo del proceso y sería, pienso yo, un error bastante grande, ¿no? De suponer eso, ¿no? Doctor, y en las curvas que estamos haciendo, Sí, claramente la cantidad de sanos va a bajar sí, hasta cero, bueno, ya, como está la correcto. ecuación, y Sí, los recuperados, ERE, o sea, los resueltos van a llegar a la misma cantidad inicial de sanos. sí, Entonces, si quisiera, bueno, en eso estábamos un poquito pataleando porque decíamos, si consideramos los muertos como una reacción aparte, como una sí, reacción en paralelo, en una reacción en paralelo a partir de sí, los contagiados, donde se resuelven, donde se sanan o se mueren, sí. entonces ahí tendríamos que considerar la derivada de los sanos respecto al tiempo, considerando como si fuera, bueno, como una forma tipo autocatalítica, ¿no? Donde van a volver a ser, van a volver a casi su dato inicial sin los que han muerto. Ya. O sea, Eso no sé si me dejo entender. no, no lo estoy tratando muy bien porque para en mi idea están los sanos, están los que están contaminados y luego, bueno, y los contaminados es autocatalítico para que los sanos se vuelvan contaminados, pero luego los contaminados se vuelve una reacción paralela, uno en que se mueren y otro donde se Sí, sanan, ¿no? Y tienen resistencias, ¿no? Entonces ahí son reacciones en paralelo y ahí podemos utilizar, por ejemplo, datos estadísticos, pues sabemos de la gente que ha estado enferma, han conocido qué fracción se ha muerto y qué sí, fracción doctor, porque justamente se queremos está. usar eso, que bueno, estábamos pensando usar eso ¿Ya? porque es más fácil obtener los datos de cuántos han muerto cada día que obtener los datos de los recuperados, porque eso es mucho más variable. Correcto, sí. Pero de todas maneras, se sabe de qué porcentaje de las personas contaminadas fallecen, ¿no? Se tiene ese como Sí, dato, ¿no? Entonces, simplemente esa proporción es la proporción de los casos de esa reacción paralela en que o se muere o se recupera. ya, doctor. Okay. ¿Hay alguna otra pregunta, otra cosa que quieran ver? Quería hacer una pregunta del agua del análisis multivariante. Ya. Mm, Estoy un poco confundida primero en el mecanismo que... No sé si tenemos que proponer un mecanismo o hay que usar el mecanismo del artículo. No, o sea, según los datos que tenemos, ¿no es cierto? Vamos a tener un cierto... Le voy a mostrar aquí, que sí que voy a tratar de compartir la pantalla. No sé, tenemos menos de un minuto, ahorita se nos va a cortar, pero ahí les vuelvo a mandar, ¿ya? ¿Dónde estamos? Aquí. Teníamos... voy a poner esto en grande para que se pueda ver. ¿Ya? Teníamos el ejemplo este del ligando del níquel. Pues hemos hecho referencia a esto, ¿no es cierto? Y tenemos aquí una cinética que nos ha permitido tener, nos ha permitido tener un resultado, ¿no? Entonces, si